Muy buenas tardes, Dios los bendiga en esta tarde, que hoy comenzamos un lunes más con estas clases que venimos teniendo y que venimos estudiando, bien, de este curso que es Teología y Práctica Ministerial. En el día de hoy voy a estar reemplazando al pastor y doctor Horacio Corneli, en el cual es un privilegio para mí poder hacer esto, pero también es una responsabilidad muy grande el tener que hacerlo. Así que espero poder hacer lo mejor posible para que pueda salir bien. Bien, así que bueno, hoy estamos en el curso de Teología y Práctica Ministerial, bien, que estamos saliendo por retorno.tv y estamos saliendo por la facultadbiblica.com, en el cual todos los que están inscritos están siguiendo la materia y haciendo sus resúmenes permanentes, que en cada materia, en cada clase, amerita hacerlo. La materia que estamos viendo es base de la paternidad espiritual bíblica, bien, en el cual usted puede estarlo haciendo gratis al curso, en el cual viendo las clases, pero si uno quiere rendir y quiere tener el material en PDF, ¿no? Para tener todo el material escrito, uno se puede comunicar con la facultadbiblica.com y poder allí inscribirse en todos estos cursos que se vienen dando. Y también el gran tema de esta materia es aprendiendo a funcionar como una familia para el cumplimiento de la gran comisión. Bien, nosotros sabemos que la paternidad espiritual tiene mucho que ver con esto. Es por eso que nosotros venimos haciendo hincapié en esta materia que es tan importante para el desarrollo de la función y práctica ministerial. Bien, tenemos las cinco revelaciones para el ejercicio de nuestro ministerio sacerdotal, en el cual hemos visto cómo materia tras materia va llegando a cumplir todos estos puntos, pero en un orden establecido, ¿no? Primero el reino de Dios, en donde vemos el arrepentimiento, la fe, la gracia y la Torá. Después todos los creyentes deben ser sacerdotes de Dios en ejercicio. Después forma y funcionamiento de la iglesia con la cena del Señor. También vemos los recorridos del tabernáculo y el significado de sus partes. Y por último, las fiestas de Yahweh. Pero es muy importante tener el orden de cada cosa para no incurrir en errores que nos lleven a la religiosidad y a hacer las cosas sin el corazón correspondiente. Así que bueno, hoy estamos en la clase número 4, en la cual vamos a ver algunos de los capítulos que tenemos en el día de hoy. Y venía hablando del pastor Horacio en relación de la paternidad espiritual. Y una cosa que es muy importante cuando hablamos de paternidad espiritual, significa que hay un hijo. Bien, si hay padre, hay hijo. Y el hijo arriesga su vida en las manos de su padre. Depende cómo sea el padre, es cómo va a arriesgar su vida. Por eso es muy importante hacernos esta pregunta: en las manos de quién arriesgas tu vida. Es natural y normal que un hijo siempre confíe en su padre. Bien, podemos ver que un niño estira sus manos al momento de querer empezar a caminar, al momento en que tiene un llanto, en que tiene una necesidad. Lo primero que hace es estirar esas manos hacia adelante. Bien, entonces qué importante que es que nosotros como hijos espirituales, en el papel de hijo, bien, podamos confiar en nuestro Padre espiritual, principalmente cuando éste manifieste claramente su dependencia con Dios. Y tenemos muchos ejemplos en la palabra, lo hemos ido viendo durante el transcurso de los diferentes capítulos en este libro, de diferentes ejemplos en donde está plagado, está minado la palabra de Dios en relación a la doctrina de la paternidad espiritual bíblica. Pero hoy vamos a ver el ejemplo
de Abraham con Isaac. Entonces nos vamos a dirigir a Génesis 22, 6, en donde tenemos que dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en sus manos el fuego y el cuchillo. Y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña. Mas, ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Pensemos un poquito. Se presume que Isaac, el hijo de Abraham, probablemente tenía entre unos 15 y 20 años. O sea, era un muchacho en el cual no estamos hablando que tenía 4 o 5 años, sino que ya era un muchacho capaz, bien, de poder llevar la leña, bien, para poder hacer el holocausto. Podía llevar el cuchillo, podía llevar todas las cosas como para poder quemar un animal entero. Y Abraham era un anciano que tendría aproximadamente entre los 115 y los 120 años. ¿Bien? Entonces, en virtud de la relación que podemos hacer con las edades, tanto de Abraham como Isaac, podemos ver que Isaac fácilmente se podía haber resistido a este sacrificio en el cual estaba por hacer o hacia donde ellos se estaban dirigiendo. Pero la confianza de Isaac era tanta, esa confianza en su padre, que voluntariamente se dejó atar y poner encima la leña del holocausto. Nadie habla de este sacrificio, pero este es un sacrificio muy importante, el del hijo espiritual, bien, hacia su padre. Tener esa confianza ciega en haber llevado la leña, en haber llevado todos los elementos para el sacrificio y aún dejarse atar por su propio padre. Si nosotros seguimos leyendo en Génesis 22, el versículo 9 y 10, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y le puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces podemos ver ahí, bien, que todo hijo desarrolla un nivel tan grande e incondicional de confianza en el Padre espiritual que llega hasta poner su propia vida en las manos de su Padre. Esto puede resultar una bendición cuando el Padre espiritual es un verdadero hombre de Dios, cuando es un verdadero siervo de Dios, que ha recibido la visión de Dios, como lo era Abraham. Pero es muy peligroso cuando el Padre espiritual no es un verdadero siervo de Dios. Cuando ese Padre espiritual no es un verdadero hombre de Dios. Allí es el problema. Y allí es en donde nosotros apuntamos a que un hijo tiene que tener la sabiduría y el discernimiento para poder encontrar un verdadero padre espiritual. Abraham sabía que su vida se iba a multiplicar a través de su hijo y del hijo de la promesa, porque Dios se lo había revelado. Y él había creído en esa promesa que Dios le había dado a través de Isaac. En Génesis 22, 18, nosotros podemos ver que dice, en su simiente serán benditas todas las naciones de la tierra por cuanto obedeciste a mi voz. Entonces ahí vemos cómo Abraham creía totalmente en lo que Dios le había dado. Era un hombre de fe, era un hombre que había recibido la visión de tal manera que
la tenía como propia. Era su visión sobre la que ejercía una fe tan grande e incondicional que creyó que Dios lo iba a levantar de la vida de Isaac, aún después de que fuera sacrificado. Tal vez no se imaginó que en ese momento iba a aparecer un cordero, tal vez no se imaginó que en ese momento un ángel iba a frenar el brazo de Abraham. Tal vez se pudo haber imaginado que Isaac iba a resucitar, tal vez no sabemos. ¿Qué se pudo haber imaginado Abraham? Pero hay una cosa que sí sabía Abraham, era que Dios le iba a bendecir y le iba a dar descendencia a través de Isaac, su hijo. Nosotros en Hebreos 11:17 vemos que dice, por la fe Abraham, ¿ven? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido la promesa ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Entonces, cuando vemos esta fe de un verdadero siervo de Dios, el resultado de un hijo es esa confianza ciega en ese padre. Pero cuando un hijo es formado, guiado y aconsejado por un falso siervo de Dios, por un falso hombre de Dios, está arriesgando su propia vida espiritual y aún su propio ministerio, presente y futuro. Está recibiendo patrones de conductas que no coinciden con el modelo de Dios, que van desviando gradualmente el foco del hijo hacia un rumbo cada vez más distante o un rumbo más distinto, por decir una manera, de la visión que surge de esa revelación de la palabra de Dios. No obstante, muchos continúan afirmando que no le interesa demasiado cuán desastroso sea el estilo de vida de su padre espiritual. Esto es impresionante, pero es una realidad actual, porque ellos lo consideran que es el ungido de Dios, es el ungido de Yahweh. Lo aman, lo aceptan, lo escuchan, porque, por ejemplo, fue quien le presentó el Evangelio por primera vez, fue quien le dio algo agradable, fue el que alguna vez dio una palabra que llegó a su corazón. Y eso aparentemente lo convierte en un siervo que cuenta con el respaldo del Señor. Pero hay una cosa que nosotros tenemos que tener en cuenta, que Dios respalda su propia palabra y no necesariamente la herramienta que transmite la palabra. Dios siempre va a respaldar su palabra, su escritura, aunque sea utilizado una herramienta que no sea la más útil. Bien, nosotros debemos entender que para clavar un clavo, bien, lo podemos hacer con un martillo de acero o lo podemos hacer con un martillo de oro, pero el resultado es el mismo. ¿Cuál va a ser el resultado? Que el clavo se clavó. Bien, podemos ver el caso de Nabucodonosor, por ejemplo, rey de Babilonia, que a pesar de su maldad, a pesar de lo frívolo que era este rey Nabucodonosor, a pesar de que el rey Nabucodonosor llevó cautivo al pueblo de Israel, sin embargo, fue un instrumento útil para Dios, para el propósito por el cual lo utilizó. Y esa es la razón por la que lo llama 2 veces mi siervo Nabucodonosor. 2 veces lo nombra como mi siervo Nabucodonosor. Lo tenemos en Jeremías 25:9 y en Jeremías 27:6. Pareciera que como Dios va a estar diciendo mi siervo a Nabucodonosor. Bien, sin embargo también, aún el mismísimo Hasatán, el mismísimo Satanás, fue instrumento por Dios para que Job pudiera conocer de una manera
especial, de una manera íntima y de una manera verdadera al Dios de la Biblia. Por eso tenemos que en Job 42:5 dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Muchas veces la elección de un padre espiritual inadecuado obedece a esa incapacidad del hijo de querer asumir un compromiso y de hacer sacrificios. Entonces, es mejor encontrar un padre divertido, un padre que podemos gozarnos la vida, que podemos disfrutar, que no se asume demasiadas responsabilidades, que es aparentemente, o no aparentemente, sino tiene un éxito a nivel físico, a nivel de mundo, a nivel económico, ¿bien? O que sea simpático, con quien uno le puede pasar muy bien y su vida cristiana va a resultar mucho más fácil, ¿no? Porque no me genera un compromiso, no me va a exhortar, no me va a retar, no me va a alentar o siempre me va a decir que está todo bien, ¿bien? Alguien para quien Dios es una póliza de seguro, para asegurar el logro de esas metas personales y los éxitos. Así hay algunos que pueden ver un padre espiritual. Este fue el error que cometió alguien en la Biblia. Y ese fue el joven rico, el cual se acercó a Jesucristo y no quería hacer sacrificios. Y de acuerdo con las mismas enseñanzas bíblicas, no sirve un hijo espiritual que no esté dispuesto a hacer sacrificios por servir al Dios de la Biblia. Por eso es que vemos que Jesucristo de inmediato detectó esta situación en el corazón del joven rico. Y le dice: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Acá vemos un joven rico que todavía estaba atado a algunas cosas y no se le cruzaba en su cabeza hacer un sacrificio que le doliera. Tal vez todo lo que el joven rico cumplía eran cosas que no le generaban un sacrificio, eran cosas que le sobraban. ¿Bien? Por eso es que Jesucristo probó a este muchacho para ver si estaba dispuesto a realizar el sacrificio más grande que podía y de ese modo poder convertirse en un verdadero hijo espiritual, siguiéndolo a diestra y a siniestra, siguiéndolo en todo momento, siguiéndolo como aquellos apóstoles que estaban día y noche con Jesucristo. ¿Bien? Eso es abnegación. Un hijo espiritual que no tiene abnegación para con su padre está en un problema. Está en un problema. No va a poder ser un verdadero hijo espiritual. Un verdadero hijo espiritual debe abnegar hasta su propia vida. Debe abnegar hasta sus propios deleites, sus propios hobbies, sus propios placeres, aún hasta su propia familia. Casi siempre se habla del sacrificio de Abraham como padre. Todo el mundo predica esto. Muchos predicadores, grandes predicadores, han hablado de Abraham, del sacrificio de Abraham como padre, cuando estuvo dispuesto a sacrificar a su hijo Isaac, ¿bien? Por medio de Dios. Pero no podemos menospreciar el sacrificio de Isaac. Isaac voluntariamente estuvo dispuesto a dejarse sacrificar en un holocausto. Isaac subió al monte cargado de la leña con la cual iba a ser quemada. Isaac se dejó atar por quien iba a degollarlo. Isaac se puso en el altar, encima de la leña, y soportó aún que su propio padre tuviera en su mano el cuchillo para degollarlo. Ese fue el sacrificio de Isaac. Poner su propia vida en manos de su padre espiritual. Génesis 22:10 dice:
Y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Recuerden, pónganse en una fotografía. Isaac no era un muchacho de 3 años. Isaac no era un bebé. Isaac tenía entre 15 y 20 años. Un joven, un adolescente de 15 años, un joven de 20 años, tranquilamente pudiera no haber ido, pudiera haber salido corriendo o pudiera haber rehusado hacer el holocausto. Sin embargo, ese hijo, Isaac, se quiso quedar para cumplir la voluntad de su padre. Sin duda, Isaac también creía en la visión que fue transmitida por la revelación de la palabra. Por eso él mismo pudo bendecir a su descendencia. Por eso que en Hebreo 11:20 dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Pero antes de tener descendencia, tuvo que estar dispuesto a sacrificarse por cumplir lo que Dios le había demandado a su padre. Vemos cómo Isaac tuvo que responder, ¿bien?, a la misión que tenía el padre. Porque un hijo debe transmitir, o sea, debe continuar, ¿bien?, esa visión que Dios puso en el corazón de su padre. Cada discípulo, cada hijo espiritual, tiene la ineludible obligación de saber detectar cuando el que lo quiere adoptar como hijo espiritual es un verdadero siervo de Dios, con una verdadera revelación, con una revelación correcta de la palabra de Dios y una visión clara del propósito de nuestro Dios. Esto no es muy difícil de hacer, sin embargo, muchas veces los sentimientos del hijo le pueden jugar en contra, principalmente cuando el pretendido padre fue un instrumento de bendición en algún momento de su vida. Entonces, el hijo queda ligado a él por gratitud y por afecto, ¿bien? Siente que le debe algo a esa persona que tal vez le predicó el evangelio, tal vez oró por su mujer o por sus hijos, ¿bien? Entonces, se debe evaluar el estilo de vida de la persona. Se debe evaluar sus costumbres, sus actitudes, aún su matrimonio, su vida laboral, sus acciones, sus pensamientos, sus palabras, la responsabilidad que esta persona tiene frente a los compromisos y los resultados también de todas estas cosas en sus propias vidas. Por eso es tan importante mirar la vida del padre espiritual. Por eso tu padre espiritual no puede ser alguien de YouTube, ¿bien? O de un canal lejano, en donde no puede tener ese contacto, esa relación, para uno poder conocer verdaderamente quién es ese padre espiritual que has elegido, ¿no? El Señor Jesucristo, Yahshua, nos enseña que son los frutos los que revelan a un verdadero siervo de Dios. Dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espigos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Un padre espiritual debe ser probado y digno de confianza. Porque abundan los falsos profetas. Abundan. Que vienen a vosotros con vestido de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Es responsabilidad del potencial hijo espiritual examinar a los que afirman ser obreros de Dios. Hay que tomarse ese tiempo de poder
examinar, discernir, verlo, obrar. En 1 Tesalonicenses 1:4 dice: porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y también en 2 Tesalonicenses 3:7 dice: porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos, pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos el balde del pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros, no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Acá vemos cómo el apóstol Pablo habla de imitar una conducta que las otras personas a quien iba dirigida la carta conocían. Una conducta que habían podido convivir con el apóstol Pablo y poder ver que realmente lo que decían era lo que hacían. Por esta razón la Biblia nos exhorta a sujetarnos a los líderes espirituales a causa de su noble carácter y servicio espiritual. Por eso vemos en 1 Corintios 16:10, y dice el apóstol Pablo: y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Ahí el apóstol Pablo marca cómo su hijo espiritual, Timoteo, hacía la obra exactamente igual, de la misma manera en que la hacía el apóstol Pablo. Por eso es que decía que a los otros líderes que se sometan, que se sujetan bien a Timoteo, porque tenía un carácter noble y tenía un servicio espiritual como lo hacía totalmente él. La dependencia emocional que se crea en un hijo con su padre espiritual no es ni más ni menos que dejarse atar y colocar encima la leña preparada para quemar el holocausto. Es hacer de cuenta que uno es Isaac y que su padre es Abraham, y ponerse y llevar la leña y ponerse en ese altar dispuesto a ser quemados y dispuesto a que tu padre espiritual alce el cuchillo en su brazo y lo ponga en tu cuello. Cuando el que tiene el cuchillo es un siervo de Dios, no hay problema, no hay de qué temer, porque tiene la revelación y la visión de Dios. Y es el Señor quien te está probando para ver si está dispuesto a realizar sacrificios para poder heredar ese manto de siervo de Dios. Por eso, el que debe tener mucho cuidado con las consecuencias sobre tu vida y tu ministerio, cuando el que tiene el cuchillo en su mano no es un hombre de Dios, sino un falso profeta. Mucho cuidado debemos tener, porque el peligro de tener un padre espiritual sin una visión que lo trascienda puede ser totalmente perjudicial para la vida de cada siervo de Dios. El propósito de este libro, de ninguna manera, es poner en tela de juicio la legitimidad y efectividad del ministerio de los pastores cristianos, sino que todo lo contrario. Estamos convencidos de que los pastores han recibido un genuino llamado para servir al reino de Dios y lo han aceptado con total consagración y disposición para servir, a una costa de grandes sacrificios, a una costa de muchas lágrimas. El Evangelio es predicado a través de estos hombres y muchas personas reciben a Cristo en su corazón, naciendo de nuevo y pasando a tener una vida eterna. Esta también ha sido nuestra propia experiencia a lo largo del tiempo, durante que junto con mi esposa hemos servido
al Señor a través de servir a su reino. ¿Bien? No obstante, es necesario que nos podamos detener, ¿bien? Y poder analizar lo que sucede con la paternidad espiritual de algunos de los que estos esforzados siervos de Dios que no han logrado descubrir la importancia de tener hijos espirituales a quien transmitir la revelación y la visión que han recibido de parte de Dios. Porque para que finalmente hereden ese manto que lo identifique como siervos aptos para continuar con la obra encomendada por el Señor. El no tener herederos no transforma al pastor en un mal siervo de Dios. A veces uno piensa que, si no tengo herederos, soy un mal siervo. No, simplemente te quedas sin sucesores a quien poder heredar ese manto. La obra termina en uno y esa obra no trasciende, bien, en otra generación. Entonces como que muere allí esa descendencia. Tampoco significa que no tenga revelación de la palabra de Dios, sino ni que no haya recibido una visión para el ministerio. Pero la lamentable realidad es que la revelación que ha recibido, su revelación y su visión, va a morir en ese siervo. Va a quedar ahí, va a morir, no se pudo trasladar. Es totalmente frustrante sentir que uno tiene una revelación o tiene algo y no lo pudo transmitir. En la vida de una persona tal vez no se puede llegar a desarrollar todo, pero en trascender a otra generación, eso puede dar una continuidad y poder llegar al fin de esa revelación. Por esta razón es necesario que cada hombre de Dios aprenda la importancia que tiene esta doctrina de paternidad espiritual, porque esto nos va a llevar a ser sensibles y a estar buscando de poder dejar descendencia y no quedarse solamente en que la visión muera en una persona, que la visión muera en nosotros. Y si la hemos recibido de un Padre espiritual, poder llegar a trascenderla también, y no que muera en nosotros, porque si no estaríamos haciendo fracasar la obra de la visión que nos fue trasladada a nosotros. En toda la Biblia, nosotros vamos a encontrar rastros de esta doctrina, que cuando nos es revelada, se hace luz en nuestro corazón sobre la importancia que tiene para Dios la descendencia de sus siervos. Podemos observar con mucha claridad esta visión de Dios en las promesas que le hizo a Abraham, en la promesa que le hizo a David y a tantos grandes siervos de Dios que están en la palabra. O también entenderlo en la obra del mismo Señor Jesucristo, formando sus discípulos, descubriéndole la revelación de la palabra de Dios, transmitiéndole una visión del reino eterno de Dios e involucrándolos en todas las tareas que Jesucristo mismo hacía. Si nosotros queremos entender mejor lo que estamos hablando, vamos a tener que mirar detenidamente la historia del sacerdote Elí y sus dos hijos, Ofni y Fines. Ellos aparecen en la Biblia cuando Elcana, junto a sus esposas Ana y Penina, subían a Silo para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh, y en ese lugar ejercían el sacerdocio los dos hijos de Elí. Si vamos a 1 Samuel 1:1, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Suf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana, y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Yahweh de los ejércitos en Silo, donde estaban
dos hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdotes de Yahweh. Acá vemos que los hijos de Elí no llegaron a ser verdaderos sacerdotes, verdaderos siervos de Dios. No eran hombres convertidos verdaderamente, no eran hombres de Dios. En cambio, simplemente se conformaron con ser los hijos del sacerdote Elí. Eran los hijos de, y no querían ser ellos los sacerdotes. Eran los hijos del sacerdote, que heredaron solamente el cargo, pero no el espíritu del Padre. No heredaron la revelación, no heredaron la conducta, las actitudes. Bien, no pudieron heredar la sabiduría de Elí, solamente pudieron heredar el cargo, solamente quisieron eso. Aunque vimos que en Silo los sacerdotes eran Ofni y Fines, en realidad el que estaba atento al ejercicio de la función sacerdotal era su padre, Elí. Él era el que hacía todo. Él era el responsable, porque no había podido dar esa descendencia en sus hijos. Vemos en 1 Samuel 1:12 y 13, mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón, y solamente se movían sus labios, y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Por este motivo es que vemos cuando Ana dedicó a Samuel a Dios, vino Elí y no a los sacerdotes Ofni y Fines. Por eso en 1 Samuel 1:26 dice, y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío, yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti, orando a Yahweh, por este niño oraba, y Yahweh me dio lo que le pedí. Yo pues lo dedico también a Yahweh, todos los días que viva, será de Yahweh, y adoró allí a Yahweh. Vemos que esta mujer, Ana, se acercó a Elí, y no a los hijos de Elí, a Ofni o Fines. Elí era un sacerdote, era un verdadero siervo de Dios, pero no tuvo una visión que pudiera trascender y que pudiera heredar sus hijos. No hubo una herencia ministerial, no transmitió a sus hijos esa revelación dada por Dios, ni la visión para que pudiera heredar ese manto de siervo, ¿no? Ese manto que Elías le hereda o le da a Eliseos. Ese manto no lo pudo dar Elí a sus propios hijos de sangre. Vivía en un tiempo en el que no abundaba la visión, pero tampoco la buscó, aunque era posible tenerla, porque si nosotros vemos este jovencito Samuel, ¿bien? Sí la tuvo. En 1 Samuel 3:1 dice que el joven Samuel ministraba a Yahweh en presencia de Elí, y la palabra de Yahweh escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y nosotros sabemos a dónde llegó Samuel, ¿no? Sabemos qué gran profeta fue Samuel. Elí no captó, no pudo ver, no tuvo el discernimiento de poder entender el propósito eterno de Dios. ¿Bien? El propósito eterno de Dios. Se quedó en él, nada más. ¿Bien? No pudo entender que debía ser un padre que transmitiera esa herencia espiritual a sus hijos. El problema fue que había tomado su ministerio como una profesión, como un hábito. Se había convertido en un sacerdote profesional, que sabía mucho acerca de Dios, pero no le importaba demasiado ayudar a que se cumpliera su voluntad. En cambio, prefería descansar. Le dio instrucciones correctas al joven Samuel, pero no le ayudó a concretarlas, porque prefirió continuar durmiendo. Prefirió quedarse en su relax, prefirió quedarse en su comodidad, en vez de tener que hacer una milla extra y tener que
transmitirle la visión a su hijo. Bien, porque transmitir la visión a su hijo requiere tiempo. Recién hablamos de abnegación de parte del hijo, pero también hay una abnegación de parte del padre para dedicarle tiempo a su hijo espiritual en poder transmitir esa visión. Y allí hay que abnegarse tiempo con su propia familia, hay que abnegarse tiempo de su propio trabajo, hay que abnegarse tiempo aún de sus propios hobbies o de sus propios éxitos para poder dedicarle tiempo a ese hijo espiritual que tiene hambre de recibir esa visión de la palabra de Dios. Veamos lo que aconteció en 1 Samuel 3:2 al 9. Dice que aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Yahweh, donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Yahweh llamó a Samuel, y él respondió, heme aquí. Y corriendo luego a Elí, dijo, heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Yahweh volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él le dijo, hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido revelada. Yahweh, pues, llamó la tercera vez a Samuel. Y él se levantó y vino a Elí, y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare dirás, habla, Yahweh, porque tu siervo oye. Así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Vemos que Elí no quiso, le ganó el sueño. Elí le ganó su comodidad, en vez de levantarse y darle la dirección correcta en un principio. Elí quiso seguir durmiendo. Elí le dijo, bueno, seguí, hacelo vos. No quiso desperdiciar de su tiempo de ocio o su tiempo de descanso para Samuel. Elí fue un padre que ni siquiera había logrado transmitir a sus hijos de sangre, ¿no?, la revelación de Dios para que ellos lo conocieran de una manera personal a Dios. No le habían transferido al menos una visión para la que trabajar e invertir la vida en algo bueno y agradable a Dios. Dice 1 Samuel 2:12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Dice que eran impíos y no tenían conocimiento de Yahweh. Y eran los sacerdotes. ¿Cuántos hijos de Elí hoy son sacerdotes? ¿Cuántos hijos de Elí que no tienen conocimiento de Dios están ministrando? Toda persona que no conoce a Dios es un impío, porque Dios está afuera de su vida, está afuera de sus prioridades. Aunque profesionalmente pueden ejercer una función religiosa, poder hacerla exitosa, poder hacerla que ante los ojos del mundo pueda ser algo buenísimo, no dejan de ser impíos, porque Dios está fuera de su vida y no quieren saber nada con la palabra de Dios, no quieren conocer al Dios verdadero, no quieren tener una responsabilidad con el verdadero Dios, no quieren compartir la visión que Dios le ha dado para solamente tenerla a ellos. No hacer lo necesario para la obra de Dios después te va a llevar a malas motivaciones.
si en el templo, si en la congregación no haces las cosas que son necesarias para cumplir la parte que nos corresponde en la visión del propósito eterno de Dios, enseguida van a aparecer malas motivaciones para el servicio. Te puede motivar el dinero, te puede motivar el poder, te puede motivar un montón de cosas, porque tu foco no va a ser el correcto, porque no tenés la visión del propósito eterno de Dios. Y cuando reciben una revelación que determina una visión, los hijos hacen lo que corresponde para cumplir su parte y heredar el manto de su padre. Pero cuando la visión del padre alcanza solamente para su propio ministerio, los hijos quedan expuestos al error de considerar que el sacerdocio es una simple profesión más, como para ganarse la vida. ¿Y qué hacen? Obran a consecuencia. Los hijos de Elí confundieron el sacerdocio de Yahweh con una profesión que solo le permitía vivir holgadamente, vivir cómodo. Llego hasta acá, estoy bien, estoy en mi comodidad. Crearon sus propios derechos y lo usaron para sus propios beneficios. Esos derechos consistían en tomar para sí mismo las ofrendas que el pueblo traía para Dios. Eso es robar, es hurtar. 1 Samuel 2:13 dice: y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo que cuando alguno ofrecía sacrificio, venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne y trayendo en su mano un garfio, ¿no?, de 3 dientes, y lo metían en el perol, que sería como una vasija, ¿bien?, una olla, o en la olla, en el caldero o en la marmita. Cualquiera de esas opciones son una fuente para poner la carne. Y todo lo que sacaba el garfio, el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita que venía a Silo. Ellos se hicieron gordos, robando la ofrenda que el pueblo traía para Dios. Dice 1 Samuel 2:29, ¿por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándoos de lo principal de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Le robaban la ofrenda que era para Dios. Y hoy esa ofrenda no es solamente el dinero, ¿bien? Esa ofrenda también puede ser robar la gloria de Dios. Ponerte como un pastor que sos Dios y no pastor. Que crees que la obra es tuya, te enseñoreas de la grey. Bien, eso es robarle la gloria a Dios. Eso es engordarse para sí mismo. Esa misma gordura es la que lo mató al mismo sacerdote Elí. En 1 Samuel 4:18 dice: y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla, al lado de la puerta, y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. Los hijos de un padre espiritual que no supo transmitir el manto, para continuar con la revelación y la visión, comienzan a usar el templo de Dios como un entretenimiento personal, porque no le fue transmitida una tarea que lo pudiera hacer trascender, algo que realmente iba a llevar a que esa visión pudiera continuar. Entonces generan entretenimiento. Elí no se preocupó por la santidad. Dice 1 Samuel 2:22, pero Elí era muy viejo y oía, ¿ven?, de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel.
y cómo dormían con las mujeres que le velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Elí sabía de lo que hacían sus hijos, pero no fue capaz de reprender a sus hijos. No fue capaz de poner disciplina a sus hijos. No fue capaz de poner mano dura a sus hijos. Dejó que sus hijos sean unos rebeldes. Dejó que sus hijos sean unos indisciplinados. Que no continuaran la obra que a él había sido revelada. No pudo trascender la visión que Elí había recibido para poder dársela a sus hijos. El peligro de tener un padre espiritual sin una visión que lo trascienda y que lo lleve a hacer todo lo necesario para que sus hijos espirituales hereden su manto de siervo de Dios, es transformarse en un ministro profesionales sin unción, que han tenido que tejer su propio manto con su propio diseño, seguido de la muerte espiritual. Entonces hacen visiones conforme a sus caprichos. Hacen visiones conforme a sus pensamientos, a su conveniencia. Dice 1 Samuel 4:4, y envió el pueblo a Silo, y trajeron de allá el arca del pacto de Yahweh de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Versículo más adelante, en el versículo 11, dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Fines. Ambos murieron sin haber trascendido, sin haber tenido esa visión y esa revelación de Elí, su padre. Se quedaron allí. Murió con ellos lo que ellos tenían. No pudo trascender esa visión. Así es como un hijo espiritual tiene que saber elegir a un padre con visión, saber entender que un padre serio, un padre que realmente es un verdadero hijo de Dios, te va a reprender. Un verdadero padre te va a alentar, te va a exhortar, te va a animar, pero también te va a ayudar a disciplinar. Y está en un hijo espiritual querer obedecer a esa disciplina o querer creer tener su propia razón, ¿bien? Y tener su rebeldía, tener su proceso de adolescencia y creer que puede andar así nomás y hacer su propia revelación y cambiar la revelación de su padre. Es un problema cuando un hijo no recibe realmente la visión de su padre. Y cuando un padre es un mal padre, también hay un grave problema, ¿no? Porque se produce una ligadura almática entre un hijo con su padre espiritual. Hay una ligadura almática que se produce en los seres humanos y que se pueden quedar atados o pueden quedar encadenados por diferentes razones. Un ser humano puede quedar ligado, ¿bien?, a otras personas, pero también puede quedar ligado a cosas, puede quedar ligado, atado incluso a animales, a personajes inexistentes, a personajes imaginarios, como pueden ser lo de alguna historia, puede ser de un cuento, de película, de novela, de caricaturas. Bien, algunas ataduras almáticas pueden ser normales y saludables, pero existen otras que son muy perjudiciales y son muy destructivas en las personas. Veamos un poco de ataduras. Veamos, entre las normales y saludables podemos encontrar la de afecto natural,
o amor por la familia. Dice 2 Timoteo 3:1, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, desobedientes a los padres, sin afecto natural. ¿Ven? El afecto natural es aquella atadura que nos puede ligar bien a nuestra familia de sangre, bien a nuestra familia, a nuestros padres, a nuestros hermanos. Bien, es un afecto natural que viene ya desde las raíces, bien, de nosotros cuando ya nacemos como seres humanos. Después hay otro tipo de atadura que es el de la verdadera amistad. Dice Proverbio 18:24. El hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Y amigo hay más unido que un hermanos. ¿Bien? Entonces acá vemos esa atadura que generó, por ejemplo, David con Jonatán. ¿Bien? Dice que el alma de David quedó ligada a la de Jonatán, el hijo de Saúl, por la gran amistad que tenía. Menos había un vínculo de sangre entre ellos, pero sin embargo había una atadura, una ligadura, bien, por la amistad que habían logrado. El mismo Señor Jesucristo dice que no hay mayor de un amigo que el de dar la vida por el otro. Y sin embargo, bueno, el mismo Señor Jesucristo dio su vida por cada uno de nosotros. ¿Bien? Y tenemos otra atadura, otra ligadura que es el matrimonio. Por ejemplo, cada vez que hemos visto un casamiento, que cuando cada uno ha celebrado su boda matrimonial, dice Marcos 10:7, por tanto, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino uno, por tanto lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Ven? Ahí vemos una atadura mucho más fuerte, ¿bien? Una atadura muy fuerte, que es la del matrimonio. ¿Bien? En la historia del reencuentro de Egipto, de José con sus hermanos, vemos una experiencia de amor entrañable entre un padre y un hijo. Bien, acá vamos a ver una historia muy linda, en Génesis 44, versículo 18, la vamos a leer, y vamos a ver esta historia relatada por los propios hermanos, bien, que vamos a sacar varias enseñanzas. Dice que en Génesis 44, 18, entonces Judá se acercó a él, a José, y dijo: ¡ay, Señor mío! Te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oído de mi Señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como Faraón. Mi Señor preguntó a sus siervos, diciendo: ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos, mi Señor: tenemos un padre anciano y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos: traédmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi Señor: el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Miren esto, ¿no? Porque si lo dejare, su padre morirá. Es la atadura que se produce en esta relación de Jacob con Benjamín. Continúa la palabra y dice: y dijiste a tus siervos: si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció pues que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi Señor. Y dijo nuestro padre: volved a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos: no podemos ir si nuestro hermano va con nosotros.
iremos, porque no podremos ver el rostro del varón si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo, mi padre, nos dijo: vosotros sabéis que 2 hijos me dio a luz mi mujer, y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no le he visto. Acá habla de, en relación a referencia de Raquel, que le dio 2 hijos, que era José, con quien el mismo Judá estaba hablando, y Benjamín. Y continúa la palabra y dice: y si tomáis también a este de delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, ¿ven? Como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá. Y tus siervos harán descender la cana de tu siervo, nuestro padre, con dolor al Seol. Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo: si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que deje ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos, porque ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre. Intenso este texto. Con mucha intensidad vemos este acto de afecto natural. Había ligado el alma de Jacob a la de su hijo Benjamín. El de ese padre era un amor tan grande que le había producido una atadura almática con su hijo. La atadura que produce el lazo de amor entre un padre y un hijo es buena. Y es figura de ese amor entre el Padre, entre Dios Padre y Yahshua, Jesucristo, su Hijo. Esa es la figura de un amor, de un lazo, en donde el mismo Yahshua dice: yo soy uno en el Padre. ¿Ven? Habla de una unidad, de un lazo, de algo que lo ata al uno al otro. Al igual que lo que sucede en esta historia, en que la vida de Jacob está ligada a la vida de Benjamín. Esta atadura almática constituye una revelación básica en relación a la doctrina espiritual que venimos estudiando, que venimos analizando en este libro. Es un misterio, pero es una realidad. Es un misterio, pero es una realidad, nadie lo puede negar. ¿Bien? Se produce una ligadura almática entre un padre espiritual y su hijo, que produce, obviamente, diversas consecuencias, ¿no? Entre las más importantes se puede encontrar la transferencia del modelo de vida del padre hacia el hijo. Hay una transferencia, hay un modelo de vida en el padre espiritual que se transfiere a su hijo espiritual. Todo cristiano, con un llamado a servir al Señor, debe tener en cuenta esa realidad cuando se acerca a un hombre y lo toma como su padre espiritual. No debe olvidar que siempre las ligaduras almáticas reproducen patrones de conductas. Le dije recién, es un misterio, pero es real. Y esos patrones de conductas pueden ser tanto buenos como malos. Así como se transfieren los patrones de conductas buenos, también se transfieren los patrones de conductas malos. Hay cosas que se transmiten a través de estas ligaduras almáticas, porque toda atadura del alma abre un canal de transferencia espiritual. ¿Ven? Se abre un canal y empieza una transferencia espiritual. Y en esa transferencia se transfiere todo. Lo bueno, lo malo,
Se transfiere todo. Por ejemplo, si un padre espiritual es recto, su hijo va a recibir almáticamente ese modelo de rectitud. Del mismo modo, el modelo de ajustarse a la palabra de Dios, el ser un hombre de oración, el ser un marido dedicado a la familia, el ser una persona trabajadora, en lo espiritual como en lo secular, el ser responsable, el ser diligente, el que honra sus compromisos. Y podemos nombrar un montón de actitudes más de un padre espiritual que puede transferir a un hijo espiritual. Todo eso se empieza a reproducir en el hijo espiritual. Por eso se puede decir, mira, tal persona, mira, camina igual que su padre, habla igual que su padre, hace las cosas igual que su padre. ¿Bien? Porque se transfiere, se empieza a reproducir, lo mismo que está en el padre se reproduce en el hijo. Pero si lo vemos del lado contrario, si un padre espiritual es negligente, su hijo ¿qué va a recibir almáticamente? Ese mismo modelo. Va a ser negligente. De la misma manera va a ser un indisciplinado. Si el padre es un vago, el hijo va a ser un vago. Si ese padre espiritual se aprovecha de los hermanos, el hijo espiritual también se va a aprovechar de los hermanos. Si el padre espiritual tiene poca oración, el hijo espiritual va a tener poca oración. Si hay poco amor por la palabra de Dios del padre espiritual, va a haber poco amor por la palabra de Dios del hijo espiritual. Hay una incapacidad para sostener un compromiso, y así también va a ser el hijo espiritual. No va a poder comprometerse en nada. Y así podemos ver un montón de patrones de conductas, como lo vimos los buenos, también los malos se pueden transmitir. Y se empieza a reflejar la conducta de ese hijo espiritual. Es impresionante ver cómo el alma de una persona puede quedar totalmente ligada a la alma de otra. Y el hijo se va contagiando espiritualmente de los valores, de los hábitos, de las actitudes del que ha aceptado como padre espiritual. Puede suceder que alguien que quiere ser adoptado como tu hijo espiritual, con anterioridad haya tenido otro padre espiritual, con otra visión diferente, o ni siquiera haber tenido una visión, o con malos hábitos, con malas conductas, y con un montón de otras cosas malas o diferentes. ¿Bien? Y lógicamente su alma queda atada a ese hombre por causa solamente de la relación establecida. Por más que no se puede, por más que uno no haya dicho, tú eres mi padre, yo soy tu hijo. ¿Bien? Por más que uno no haya dicho eso, por más que uno no lo haya firmado, pero ya la relación que existió de padre e hijo ya quedó establecida. Y ya con esa relación ya hubo una transferencia almática. Ahora, al intentar aceptarse a ti, ¿no?, a usted, como un padre espiritual, con todo el compromiso, sacrificio y entrega que esto implica, no lo logra hacer. Porque al tener el alma fragmentada, ahora no puede seguirte, tampoco puede incorporar totalmente tu visión, porque la fracción del alma que quedó ligada con el otro padre espiritual lo arrastra hacia él. ¿Bien? Esto se denomina fragmentación o fraccionamiento del alma, donde partes del alma van quedando atadas a cada padre espiritual con quien el hijo se ha relacionado o con quien el hijo haya aceptado como padre. No está totalmente con aquel, pero tampoco puede estar íntegramente con este. Entonces no acepta una cosa ni la otra. Y tu mente empieza a estar quebrada. No hay una visión clara porque está quebrado.
pero lo que me enseñaron y lo que me están enseñando. Pero lo que yo lo sabía hacer de esta manera, a mí me lo enseñaron así. Y está ligado a la relación. O querés que tener la misma relación con el padre anterior, la querés tener con el padre actual. Bien, y son personas diferentes, no se puede. Esto es similar a lo que le sucede a las personas con las relaciones sexuales extramatrimoniales. En cada una de ellas se produce una ligadura almática con la otra persona y con el paso del tiempo el alma queda fraccionada o defragmentada porque una porción del alma queda encadenada con cada persona con la que se hizo una sola carne. Entonces no puede llegar a demostrar el amor completo, no puede entregarse completamente a su pareja, ¿bien? En el caso del matrimonio, no puede recibir totalmente el amor de su cónyuge. ¿Por qué? Por las diferentes relaciones que ha tenido extramatrimonialmente. Entonces, de modo que cuando llega el matrimonio, no puede ser plenamente una sola carne con su cónyuge, porque tiene el alma fraccionada. Una porción con cada uno de aquellos con quien se hizo uno, siendo una sola carne. Entonces debemos tener en cuenta que una persona con el alma fragmentada es alguien que ha perdido la paz. Va de un lugar a otro sin lograr que ninguno de los dos se satisfaga plenamente sus necesidades. Es como aquel que ha vivido, el que ha tenido la experiencia de haber vivido en dos países totalmente diferentes. ¿Bien? En un país del primer mundo y en un país subdesarrollado. Entonces, su mente no puede encontrar paz porque en un lado tenía algunos beneficios y en otro tenía otros, entonces queda dividido su cabeza, ¿no? Entonces cuando está en uno extraña el otro y nunca encuentra su plena satisfacción. Por eso es necesario cortar con las ataduras almáticas que ligan tu alma con el pasado y te arrastran de uno a otro lado, quitándote esa paz que un siervo de Dios tiene que tener, que un hijo de Dios tiene que tener. En Santiago 1:8 dice: el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. ¿Bueno? Cuando uno tiene dos pensamientos, cuando tiene el corazón dividido, ¿bien? Es una persona de doble ánimo. Entonces es inconstante en todos los caminos. Siempre va a sentir frustración, siempre va a sentir fracaso, siempre va a sentir que no puede desarrollarse, siempre va a sentir que no puede satisfacer las necesidades que tiene, aún como siervo de Dios. Santiago 4:7 dice: someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Contrariamente, tengamos en cuenta que el amor y la pasión por la visión recibida de parte de Dios también se transmiten almáticamente a través del canal espiritual de la ligadura, que se produce en la paternidad espiritual. Esto se refiere a la herencia que es transmitida de los padres a los hijos a través de lo que podríamos llamar la genética espiritual. Entonces, aún la pasión y el amor a la palabra de Dios, al servicio de Dios, aún eso se transfiere genéticamente por la genética espiritual. ¿Bien? Es necesario romper las ataduras almáticas perjudiciales y negativas que cada siervo de Dios puede llegar
a una instancia, ¿no? Cuando alguien quiere ser hijo espiritual de alguien, antes debe romper toda ligadura almática, ¿bien? Porque son perjudiciales y negativas. Cualquier relación de paternidad espiritual que haya tenido cualquier persona con alguien a quien ha tomado erróneamente como un padre espiritual, produce una atadura que necesita ser cortada. Aun cuando decíamos, uno puede haber tomado como un padre espiritual a quien te predicó el Evangelio, a veces puede coincidir y a veces puede que no. Puede que alguien te haya predicado el Evangelio, pero después tu padre espiritual puede ser otra persona. Entonces de esa manera hay que cortar esa ligadura almática, ¿bien? Y espiritual. Esto se realiza mediante una oración de renuncia, de invocación a Dios y de compromiso de mantenernos enfocados en la palabra de Dios. De esta manera se deshace toda influencia o encadenamiento o ligadura que trajo sobre nuestra vida el habernos atado almáticamente a un padre espiritual que no era el correcto o que no era un verdadero siervo de Dios. Las ataduras almáticas se rompen desde el corazón, pero se expresan con la boca, en uso de la autoridad y del poder de la persona de Yahshua, de Jesucristo. Dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Ven? De la palabra del testimonio de ellos. Las ataduras almáticas se rompen desde el corazón, pero se expresan. ¿Ven? Nace acá la atadura, se corta desde acá, pero se tiene que expresar con la boca, en el uso de la autoridad y el poder de la persona de Yahshua, de Jesucristo. Pero primero debemos estar seguros que nuestro corazón esté limpio. Primero, porque se rompe desde acá. ¿Bien? Y como hay algo espiritual, debemos tener la seguridad que nuestro corazón esté limpio antes de intentar romper toda atadura almática y toda maldición. No obstante, puede estar seguro que la verdadera liberación no se trata solamente de hacer oraciones ni renunciamientos. No es solamente la oración y el renunciamiento. De nada sirve toda esa oración o todo ese renunciamiento si no hay primero una decisión. Una decisión que tiene que ser firme, madura. Una decisión que realmente requiere un cambio de rumbo. ¿Bien? Y marchar en la dirección indicada por Yahweh nuestro Dios. Porque si solamente orás y pretendés hacer pactos con Dios sin una firme decisión de cambio, puede ser simplemente pretender pasarle al Señor la responsabilidad por tu futuro fracaso. Entonces, mañana fracaso y le echo la culpa a Dios porque yo ya hice la oración. Y la oración va acompañada de esa decisión madura, de esa decisión con convencimiento, con firmeza, con carácter. Por lo tanto, renunciar no es solamente hacer una oración. Renunciar es cambiar de actitud. Al igual que la teshuvá, al igual que la conversión, que uno decide cambiar realmente el rumbo de su vida para direccionarse hacia otro lado, así tiene que ser esa decisión. No se puede renunciar y continuar siendo permeable al pecado y a los deseos de la carne. No se puede renunciar
al tabaquismo y fumar un cigarrillo de vez en cuando. O renunciar al alcoholismo y tomar una copita de vez en tanto. Las decisiones deben ser honestas, adultas, deben ser claras, firmes. Debes tomar plena conciencia de que estás en una crisis, de la que solamente vas a poder salir tomando una verdadera decisión y simultáneamente cambiando tu actitud. Entonces, debes tomar la decisión firme y adulta. Debes orar para romper la atadura y hacer un pacto con Dios. Y debes cambiar la manera de pensar y de actuar. Debes cambiar también, debes caminar hacia los objetivos claramente, hacia esa firme decisión que uno pudo haber tomado para cambiar ese rumbo y poder realmente tener ese Padre espiritual, ese siervo de Dios, ese verdadero Hijo de Dios que uno quiere tomar como siervo, como Padre espiritual. Nosotros en el libro vamos a encontrar un modelo de oración, de liberación para romper esas ataduras. Para todo aquel que está atado a un padre espiritual anterior, la debe romper. Y debe servir aún, puede servir ese modelo de oración cuando tenemos un hijo espiritual que no puede realmente ser su hijo por la crisis que puede tener ante haber tenido un padre espiritual anterior y tiene su cabeza dividida, su corazón confundido, ¿bien? Y no puede llegar realmente a tener una paz, una confianza como la de Isaac con Abraham. Esa confianza que logró tener Isaac con Abraham, de poner su vida en la mano de su padre espiritual. Bien, entonces, ¿qué tiene que hacer? Hay que hacer esta oración de liberación, pero no solamente la oración sola, sino también esa decisión firme de poder quitarse, ¿bien? Toda esa transferencia espiritual que tuvo del padre anterior. Porque si no, no va a poder recibir esa visión y esa transmisión espiritual que el padre con visión tiene para darle. Entonces uno va a rechazarla aún a esa visión. No va a poder recibir esa transferencia espiritual que tu padre, que tu verdadero siervo de Dios hoy te puede estar transmitiendo, no la puedes recibir. Porque hay una ligadura almática a un padre espiritual anterior que no se puede romper. Que no se puede romper. Y eso puede pasar también a futuros hijos espirituales que pueden acercarse a tu vida para poder transmitir, para poder desarrollar la visión que Dios te ha dado y que la tienes para poder seguir desarrollándola. El modelo está en el libro. Ustedes lo pueden buscar, lo pueden leer, lo pueden hacer en su intimidad para poder desarrollar esa oración y tal vez no sea una vez, tal vez sea más de una vez que tenga que hacer la oración bien precisa, pensando en cada punto de lo que dice la oración, pensando en cada acto, en cada momento que uno está cortando o que está dejando esa ligadura, desatando esa ligadura. En conclusión, podemos decir que no todas las ataduras almáticas son malas. Algunas, en realidad, son más que saludables. En primer lugar, la principal atadura almática saludable
es que nuestra alma esté permanentemente encadenada a la persona de Cristo, a la persona de Yahshua, de Jesucristo. Renovemos y reforcemos esta atadura, sometiéndonos a su señorío, teniendo comunión con Él y caminando en el Espíritu de Dios. 1 Corintios 2:16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nosotros tenemos la capacidad de poder recibir toda la visión del Señor Yahshua. Nosotros tenemos la capacidad de poder entender todo lo que Yahshua nos puede transmitir. Solamente hay que someterse al señorío de Él, al señorío de su vida en nosotros, que está todo en la palabra de Dios, que está todo desde Génesis hasta Apocalipsis. Esa es la verdadera visión que nosotros debemos recibir. Y debemos saber elegir al Padre Espiritual que nos pueda transferir esa visión que fue revelada y que viene bien desde la semija de Yahshua. Espero que les haya sido de bendición esta clase y que pueda hacer cada uno el resumen y enviarlo como siempre a los mails que están ya establecidos. Que Yahweh Dios los bendiga, que Yahweh Dios los llene de sabiduría y entendimiento para que todas estas lecciones que venimos viendo y que venimos estudiando pueden ser de bendición para su ministerio. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.